Estás en Crónicas de la Tarde, estás en el 13, es el día 26 de la cuarentena, estás en cuarentena y la idea es que no se salga a la calle, que no vayamos de acá para allá. Hoy la ciudad, en algunos barrios, en algunos puntos especialmente sensibles, estaba muy concurrida, mucho más que los días anteriores. Es el primer día de uso obligatorio del barbijo en la ciudad de Buenos Aires, también en la provincia de Buenos Aires, pero se está pensando en extenderlo a todo el país. Un dato de último momento, ¿qué dijo la titular del Fondo Monetario Internacional en este momento en que vamos de las preocupaciones que tienen que ver con la salud a las preocupaciones que tienen que ver con la economía? Que la Argentina podría ser considerada como un país enfermo de coronavirus de alto riesgo. O sea, comparó la situación económica utilizando figuras relacionadas con la salud y con lo médico. ¿Por qué de alto riesgo? Según Cristalina Georgieva, porque tiene comorbilidades. ¿Qué quiere decir esto? Que traemos problemas previos, que estamos debilitados de antes, que la economía es muy débil para afrontar el avance de este virus que viene por nuestra salud. Barbijos y tapabocas hoy obligatorios. Te detienen, te sancionan, no es que te van a llevar preso, pero te ponen una multa, aunque en algunas provincias hay gente a la que la están deteniendo si se resiste al uso del barbijo. ¿No es así, chicos? Acá en la ciudad de Buenos Aires, por el momento... Tardes. Hola, Mónica. Buenas tardes, Mónica. Por el momento, acá en la ciudad de Buenos Aires, no te detienen, sí tenés una multa económica, que decíamos ayer, va entre los 10.000 y los 80.000 pesos. Hoy todavía no, dieron hoy como changüí, a partir de mañana sí. Si te encuentran en transporte público, comercios u oficinas de atención al público de las estatales dentro de la ciudad de Buenos Aires, a partir de mañana sí, tenés una multa económica. Y esto es muy importante, Mónica, porque ya hay casos de tal vez o policías que no saben o policías que se quieren pasar de vivo. Ojo, solo es obligatorio el uso del barbijo o del tapabocas en un comercio, en el transporte o en una oficina pública, porque ya hay casos de policías que quisieron labrar multas en plena calle, algo que está totalmente prohibido. Por eso digo, o son vivos y se quieren pasar de vivos o todavía no se informaron de la medida. Otro tema muy importante, y ya vamos a Nacho, es que no es para cumplir el tapaboca, no es para que no te agarre policía y te haga la multa, no es para tranquilizar a otros, es para cuidar a otros. Claro. O sea que si salís con el barbijo, ponételo bien, ponételo arriba de la nariz, no te lo saques y lo pongas, que tenga una capita de seguridad, que la tela sea la que corresponde, de algodón, no tenga un filtro de papel en el medio. O sea, no es para por sí, como sí usar el barbijo, ¿está claro? Sí, sin duda, Mónica, está más que claro, lo decías vos, por encima de la nariz, por debajo de la barbilla, lo viene diciendo el doctor Montes de Oca todos estos días, y concuerdo con vos, con esto que decías, que la calle hoy se la vio realmente muy concurrida, y lo repetimos, tengan en cuenta que hoy, siendo el primer día de uso obligatorio del barbijo, esto no es que se transforme en una vacuna o que sos inmune, no te da una sensación de seguridad que se está diciendo en las calles, porque no debe ser así. Hay que mantener la distancia social, sí, obvio. Hay que seguir cubriéndonos en caso de que tengamos que toser o estornudar en el pliegue del codo, incluso con el barbijo puesto. Y atención, Mónica, en minutos se lo preguntamos seguro al doctor Montes de Oca, con barbijo puesto muchas consultas nos llegaban. ¿Qué hay que hacer si tengo que estornudar o si tengo que toser? Algunos tienen el reflejo de sacarse la máscara, otros de dejársela pero no usar el codo. En minutos seguramente Diego nos va a poder despejar todas estas dudas. Yo hacía esta aclaración del barbijo porque da la sensación que el hecho de que se oficializara y hiciera obligatorio el uso del barbijo, a mucha gente la envalentonó a salir a la calle. Entonces, sí, con la situación de que saliste con el barbijo, medio que te amontonás en la cola, te subís a la... Hoy a la mañana había trenes atiborrados de gente. Y muchos autos tuvieron también, que bajar gente. Muchos autos vi en la calle, muchísimos. Está claro que si hasta ahora la curva viene medio planita, viene suave, no se pegó el pico que te mandó a la terapia intensiva a miles de argentinos, es porque veníamos haciendo todo bastante bien, o por lo menos una gran cantidad de gente se tomó esto en serio. Bueno, aparte ya lo dicen... Pero si empezamos a relajar y a aflojar, la cosa se va a complicar, ¿eh? Lo dicen los estudios y no más sé, adelante... Doctor, si
Perdón, te decía esto, Mónica, lo hice en los estudios y más adelante vamos a hablar con alguien que confeccionó un estudio así, de que si no hubiésemos respetado como hasta ahora la cuarentena, la cantidad de infectados y la cantidad de muertos, sería muchísimo más, decenas y miles de contagiados y de fallecidos. Por eso la cuarentena es importantísima. El doctor Montes de Oca todavía no llegó, llega en un ratito nada más y vamos a poder hablar con él, pero es importante eso y también decir con respecto a los barbijos y a los tapabocas, algo que venimos repitiendo, pero es bueno que quede claro. No me protejo yo con el tapabocas y con el barbijo, no me protejo yo, protejo al de al lado. Hago que esas gotitas, esas famosas gotitas que salen, que a veces son microscópicas, no se ven, que salen de la boca cuando uno habla, cuando uno estornuda o cuando uno tose, no contagien al de al lado. Esa es la función por tan las importante. Dudas, claro. Por las dudas quiero recordar algunos números y ya vamos al móvil de Constitución, para que tengan claro que no es que estamos jugando con esto y que sí pero no y que la curva es 2 millones de contagiados en el mundo, Tremendo. 2 millones. Al 2 de abril había 1, o sea, se duplicó en una quincena el número de contagiados oficiales. Debe haber mucha más gente portadora o contagiada del virus que no está en el registro oficial. 127.000 muertos, 127.000 muertos reportados por las agencias nacionales. En Estados Unidos hay hoy 602.000 personas, atiendan a este número, 602.000 personas enfermas de coronavirus. Y la cantidad de muertes va increciendo, se llegaron a registrar 2.000 muertes en un solo día. La verdad es que los países que han logrado salir de la cuarentena son los que primero entraron, entonces, Claro. y además que hicieron las cosas bien y que lograron controlar la curva. Estamos hablando de Corea, de Japón, de Hong Kong y de Taiwán. El resto la pelea mal. Italia sigue comprometida, va bajando el número de contagios. En Francia también hay mucha tensión para levantar la cuarentena, pero a la vez hay mucho miedo. Lo propio pasa en España. Las cosas no son fáciles para nadie. Ya la estoy viendo ahí, menos para Montserrat, pobrecita, que sigue con el barbijo puesto como cuerpo. todos. No es fácil hacer tele con el barbijo. Él le pone el cuerpo a la calle, está con el barbijo. Monse, ¿cómo están las cosas en Constitución? ¿Qué estás viendo? Mónica, con el barbijo bien puesto esta vez, lo tuve que ajustar y estoy tapando todo como corresponde, nariz, Muy boca bien. y mentón. Así estamos hoy aquí en Constitución nuevamente, como habíamos venido ya el día lunes. Vemos realmente que aquí por el hall principal prácticamente no hemos visto una persona que no tenga tapaboca, como corresponde. Primer día de uso obligatorio aquí en Capital Federal. Bien. Y ya hemos visto mucha gente que tienen los comunes, los quirúrgicos, por así llamarlos, y también muchos estos hechos con tela, los tapabocas, los que recomiendan que se usen para no agotar justamente los otros que son de uso profesional. A ver, aquí Uriel nos está mostrando, ¿sí? Un paneo, toda la gente, los trabajadores y quienes circulan por aquí están con estos tapabocas para evitar que se siga propagando el coronavirus, para evitar que otras personas lo contraigan. Recordemos que esa es lo principal que se busca con este artefacto, por así llamarlo, en la boca. Hay más gente que el lunes, estamos viendo más gente que el lunes. Recién llegó un tren y la verdad que bajó un pequeño malón de personas. Se ve más gente en la calle. Veníamos, la verdad que fuimos hace más temprano hasta Retiro también para ver un poco la situación. Allí, que son los trenes que vienen de zona norte, había un poco menos de gente, pero en el transcurso, allí por el bajo y hasta llegar aquí a Constitución, muchísima gente. Por ahora vamos a tratar de ver si alguno quiere hablarnos, ¿no? Está un poco reacia la gente, te voy a ser sincera, Mónica. Bueno, No, como que además te voy a decir algo. por ahí- Debe haber gente reacia a hablar, porque hay gente que ha salido utilizando supuestos turnos. Me estaban contando que hay mucha gente que pide el turno en el banco, se hace dar un Sí. turno por su banco y después no va al banco. O Lo de vivo. camino al banco Claro. se hace todo un paseo. Lo que hay que recordar, y me parece que en esto nos podemos ir ayudando entre todos, a recordar algunos datos que se conocieron Sí. hoy que son muy impactantes. Que de los contagiados, 2 de cada 3, atención, de los contagiados, 2 de cada 3, de los Sí. contagiados quiero decir los que tienen el virus, son asintomáticos. Ujú. Así que no sería extraño que de toda esa gente que anda caminando por ahí, sea gente que tiene el virus, que tiene síntomas muy leves, que ni Tranquilamente, siquiera va sí. a pasar por un test y que está contagiando. Entonces esto de alegremente me Mónica. pongo el barbijo y me voy a dar una vueltita, Sí. tiene sus riesgos, gente, ¿eh? Rápidamente, si te interesa, aquí estoy con un señor que me interesó, aquí tiene un tapaboca casero, ¿no? Sí, casero.
¿Cómo es tu nombre? Miguel. ¿Cómo lo hiciste? Lo hice en casa, cosiendo. ¿Siguiendo algún tutorial? Sí, el tutorial que vi en TN. ¿En YouTube? Sí, en YouTube. ¿Vas a trabajar o volvés? Voy a trabajar. Muy bien. Bueno, muchas gracias, porque está apurado, me dijo rapidito, así que... Un poquito más arriba. Gracias. Bueno, Está bien. vos fijate que lo hizo él en su casa, siguiendo uno de los tantos tutoriales. Nosotros mismos hemos hecho ahí con el doctor cómo hacer uno casero para no agotar los que tienen que usar el servicio médico día a día para combatir allí en la trinchera, como se dice, el tema del coronavirus. Siguen limpiando los molinetes, Mónica, como Monse, verás, con lo lavandina. Lo vemos limpiando los molinetes. También vimos imágenes de que están desinfectando el piso ahí en las terminales. ¿Es así esto? Están desinfectando el piso, sí. Eso también es parte del gobierno de la ciudad, que ustedes, no sé si han visto que con camiones cisternas van como regando, por así decirlo, con agua y lavandina. El espacio público, la calle, literalmente. Claro. Bueno, aquí, ¿Cada cuánto hacen ese trabajo en los molinetes, Monse? Una pregunta un poquito mala, pero digo, ¿es cuando se prende la cámara o cada cierta cantidad de tiempo? A ver, le voy a preguntar rápidamente, ¿cada cuánto están repasando los molinetes? Y vamos de punta a punta. Todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Agua y lavandina o agua y alcohol? Agua y lavandina. Agua y lavandina. Bueno, no todo el tiempo. El otro día te decía, Mónica, obviamente, cuando están las cámaras uno piensa que actúan por eso, pero desde que llegamos aquí están todo el tiempo repasando de ida y vuelta los molinetes y también hacen lo propio dentro del tren, como mostramos el mismo lunes, ¿sí? Todo lo que es pasamanos, Monse, asientos, todo lo repasan. Sí. Quédate ahí porque está el doctor Eduardo López y él tiene muchas cosas seguramente para contarnos y para decirnos y para mantenernos al día. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Gracias por Mónica, estar. ¿cómo le va a usted? ¿Qué dice? Bien, ahí estuve leyendo algunas declaraciones en el sentido de que el pico se fue a junio. Y yo recuerdo que hoy es 15 de abril, digo bien, o sea que sería un mes y medio por delante hasta el pico. ¿Es correcto? Bueno, si la cuarentena se cumple adecuadamente, usted está corriendo el pico de mayo, lo está corriendo por lo menos 10 días, 2 semanas, que decir que ya estamos fin de mayo, primeros días de junio, que es lo que uno espera si se cumple adecuadamente la cuarentena, que empiece ahí a aumentar sostenidamente el número de casos. Ahora, si la cuarentena no se cumple, es posible que el pico sea antes. O sea, yo espero que la cuarentena se cumpla adecuadamente, porque en la medida que usted va enlenteciendo la curva de aumento, diríamos, hace más eficaz la cuarentena y entonces uno espera que el pico sea de menor intensidad y que dure menos tiempo, porque uno de los temas del pico es no solo cuándo llegan, sino en cuánto tiempo decae, porque si llega pero tarda varios días en decaer, eso es una gran saturación para el sistema de salud, ¿no? Ahora, doctor, usted es uno de los que está en la mesa que asesora al presidente, entonces le voy a hacer una pregunta que todo el mundo se está haciendo. Llega el pico, supongamos que ahora en junio, pues todo el mundo está haciendo su cuentita, hasta cuándo vamos a estar adentro. A partir de que llega el pico, supongamos que se hace un pico brusco o como viene siendo en otros países, ¿cuánto después del pico se debería levantar la cuarentena o estarían dadas las condiciones para empezar a levantar la cuarentena? Bueno, en general las cuarentenas eficaces han sido las que han sido de largo tiempo, no menos de 6 semanas y a 8 semanas. Ahora, uno puede dentro de esta cuarentena, usando las palabras del señor presidente, uno puede ir administrándola y uno puede ir flexibilizando algunos aspectos y manteniendo otros. Esto realmente, Mónica, va a depender mucho cuál es la dinámica del ascenso del número de casos. Pues nosotros por ahora tenemos una curva de ascenso suave, sigue subiendo, obviamente, porque esto no puede, para todos los días va a haber casos nuevos, pero no es una curva que hoy por hoy parecería que trepara en forma brusca. Supóngase que el pico llega, por ejemplo, en algún momento. Yo creo que en este aspecto uno va a tener que analizar, antes de analizar dinámicamente, qué cosas uno viene a ir flexibilizando y qué actividades uno justifica mantener. Yo, por ejemplo, digo a título personal, que me dijera, los individuos mayores de 65 años, los espectáculos con
presencia masiva de gente, las escuelas, yo sería cauto en la liberación rápida, diríamos. Y el cuarto punto es el tema de los aeropuertos, dado que hoy en el mundo hay más casos de coronavirus en otros países que en el nuestro, con lo cual también aeropuertos. Ahora, doctor, eso sería cauto, ¿no? Hay gente que está desesperada por salir a trabajar. No necesito decírselo porque seguramente usted en las mesas que tiene con el presidente se encontrará con el tema también de los que van a llevar los informes de la economía. Y dicen, hay que salir a trabajar, hay que salir a producir, a mantener las empresas en pie, etcétera, etcétera. Hoy creo que la mayoría de la gente sensata no está pensando ni en un partido de fútbol, ni en un recital, ni siquiera en las clases, sino que están pensando en, no sé, hay gente que quiere que se abran negocios para la venta al público, hay otros tantos que quieren que se mueva la construcción, hay otros tantos que quieren que se abran los shoppings, que se abran determinadas industrias. Por lo que usted dice, 8 semanas es al final de mayo y el pico está en junio, o sea que ya nos iríamos a 12, ¿no? No, permítame, yo dije las cuarentenas entre 6 y 8 semanas. Nosotros el 27 de abril vamos a tener 5 semanas, que es el periodo de cuarentena que usó Wuhan para empezar a flexibilizar. Así que en ese aspecto estamos tomando un modelo que fue exitoso. Ahora, yo creo que hay algunas industrias que llegado el 27 de abril, a título personal, quiero aclararlo, que uno podría flexibilizar. Por ejemplo, la construcción. ¿Por qué la construcción? Porque la construcción utiliza una mano de obra que está distribuida en más de 1,50 m en distintos pisos y al aire libre. ¿Está bien? Entonces, el riesgo de contagio es mucho menor. Uno puede habilitar determinados comercios minoristas, pero tiene que la gente cumplir, entrar de a uno, mantener la distancia de 1,50 m y hacerla afuera. Entonces, esto es el tema que también necesitamos, que la gente esté convencida de cumplir los aspectos que tiene que cumplir para mantener la efectividad de una cuarentena más flexible. A ver si le entiendo. Sí. Que te veo una frase. De todas las medidas, el distanciamiento social es la mejor medida. Más que el barbijo, diríamos más que el lavado de manos, es el distanciamiento social primero. No descarta a los otros, pero el más importante es eso. La cuarentena es el modelo más perfecto del distanciamiento social. Claro, ahí está comprendido. Está el doctor Diego Montes de Oca, que creo que le va a hacer una pregunta, doctor. Hola, Eduardo, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes, ¿qué decís? Bueno, una consulta, pero primero llevar algunos datos a la gente. Tuvimos 2.443 contagiados y esto es una buena noticia, porque cuando nosotros tomamos cada cuánto se duplicó, cada vez se estira más. Son 12 días para tardar en duplicarse eso. Con respecto a los fallecidos son 108 y la duplicación pasó de 7 a 8 días. Y cuando hablamos de mortalidad cada 1 millón, vemos que España, por ejemplo, tiene 364, Italia 350 y nosotros tenemos 2.4, por lo cual llevar la tranquilidad que lo que estamos haciendo está dando un resultado muy, muy alentador. Y cuando empezamos a hablar de flexibilizar y esto que el otro, a mí me parece que tenemos que ir día a día sabiendo que estamos en una situación que es buena. Bueno, más o menos, exacto. Yo creo que en esto tenemos una curva de aumento muy suave, aumento al fin, pero muy suave. La mortalidad por infectado versus mortalidad, en realidad es una mortalidad también aceptable, está cerca del 4%, 4 y algo, que es una mortalidad, por supuesto, mucho mejor que la de Inglaterra, que es 12%, España, que es 11%, Italia, que es 10%, digamos. Pero también tenemos mortalidades más bajas, ¿no? Alemania es 1,2%, 2%, o sea, la mortalidad nuestra es buena, diríamos, hay algunas mejores, pero en otros lugares están peores. O sea, y el número de casos realmente es un número de casos bajo, como bien decís vos, se duplica el número de casos cada 8, 10 días, 12 días. O sea, esto es muy bueno comparado con Italia o España, que es cada 3 días se duplicaba.
Acordémonos de esto, ¿no? Ahora, doctor, esto tendría que ver, este índice de mortalidad superior en estos países, no sé, a lo mejor no maneja este dato, pero tendría que ver con una carga viral más mortífera, más letal, o un sistema sanitario colapsado que no ha podido dar respuesta urgente a los casos que lo requerían. Es una buena pregunta. Sí, se sabe de algunos datos. Lo de la carga viral, esto no está totalmente demostrado que la carga viral, hay una carga viral importante para empezar la enfermedad, pero no hay una carga importante vinculada a la mortalidad. Sí se sabe que los que fallecen tienen más tiempo presencia de aislamiento de virus. Pero porque lo que pasa es que en un momento dado usted recibe la carga viral y cada organismo responde como puede. La gran mayoría, el organismo responde adecuadamente, se fabrican anticuerpos y es el 80%. Pero los que se internan, el organismo responde con alguna respuesta inflamatoria de más, diríamos, y esto produce lesiones en los pequeños vasos, y esto es independiente. Una vez que se desencadena esa manera de producir sustancias que no son buenas para el organismo, las produce el mismo organismo, hace que la patología se haga mucho más grave. Ahora, en los países que tuvieron esta alta mortalidad, fíjese usted, vamos a tomar un modelo más reciente de todo. Boris Johnson, con todo respeto al primer ministro, dijo que esto había que enfermarse y que iba a pasar, y después tuvo que instalar una cuarentena severa cuando vio que los casos se le despolarizaron. Pero cuando usted instala la cuarentena tardía, diríamos, es como si ya estuviera en una bola de nieve, ya se instaló y es muy difícil sostener esto. Por eso Inglaterra tiene un 12% de mortalidad. Lo mismo pasó con Italia y España, en el cual muchas veces cuando usted se sobresatura de pacientes, diríamos, el sistema no responde. Parte porque usted subestimó la pandemia, parte porque el sistema de salud no estaba preparado para ello, y en tercer lugar, diríamos que usted tomó medidas tardías. Vamos a ver el modelo de Argentina hasta hoy. Doctor, Sí. Perdón, no quería interrumpirlo, pero en la provincia de Buenos Aires se está empezando a discutir en el gobierno de la provincia de Buenos Aires la posibilidad de empezar a abrir la cuarentena, después del 26 de abril, por supuesto, por sectores, por municipio, algo parecido a lo que está haciendo la provincia de San Luis. Ejemplo, algunos municipios en los cuales se detecta que la circulación del virus es menor, empezar a abrirlos siempre y cuando estén los protocolos y esos protocolos se vigilen. ¿Cree que eso se puede empezar a trabajar a partir del 27 de abril? ¿Una apertura sectorizada en base a los lugares en los cuales el virus circula menos? Sí, es lo que yo llamo la cuarentena flexibilizada por jurisdicción. Yo realmente coincido en el sentido de que hay municipios, sobre todo en el interior de la provincia de Buenos Aires, y debe haber también el interior de Santa Fe o de Córdoba o de Entre Ríos, donde realmente el riesgo es muy bajo, especialmente porque muchos de esos municipios son agrícola ganadera, donde la actividad está hecha al aire libre, en extensiones amplias, y en general el acopio de cereales, en más del 80-90%, según los datos que tengo, se hace en la periferia del pueblo. O sea, los camiones no penetran dentro de los municipios. Con lo cual, yo coincido ese estudio y esa posibilidad de flexibilizar por jurisdicción. Diríamos, creo que esto es una buena alternativa, diríamos, y además nos va a permitir, diríamos, liberar algunos municipios que no tuvieron ningún caso, ni incluso importado, como ocurre en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Así que en eso no me parece... Ahora, mal. en ese momento... Y de la cuestión que tenemos, Mónica, es capital, Ciudad de Buenos Aires, conurbano bonaerense, porque aquí el virus está circulando libremente en la comunidad. Fíjese que no hay un solo día que no tengamos un caso en Ciudad de Buenos Aires o en el conurbano bonaerense. La curva está más aplanada en Córdoba y un poco más aplanada también en Santa Fe. Pero eso hay que mirarlo con cuidado, ¿no?
A eso iba, ¿no? Era la pregunta que le quería hacer. Probablemente donde más tarde en abrirse la cuarentena va a ser en la ciudad de Buenos Aires y conurbano bonaerense, donde somos más, donde hay mucho movimiento, donde la gente está ansiosa por salir, es donde más va a tardar en abrirse. Y la otra pregunta que quería hacerle es, a medida que nos vayamos acercando al pico y a medida que se produzcan algunas flexibilizaciones, me parece que el riesgo para las personas en edad de riesgo con comorbilidades aumenta. ¿O estoy confundida? No está nada confundida, Mónica. Aumenta, por eso yo digo que si algo no tocaría en la cuarentena son los mayores de 65 años. Esa gente hay que hacer apoyo psicológico, digamos, apoyo de la familia, pero son los que más hay que proteger en la cuarentena porque es el grupo más vulnerable. Cuando usted analiza la mortalidad, por ejemplo, en Italia, prácticamente este virus diezmó la generación de 80 años, por ejemplo. Fue una cosa impresionante en muchos pueblos. Y en España, por encima de 70, pasó exactamente lo mismo. Con lo cual, al individuo mayor de 65 años, que es el que más hay que proteger por la vulnerabilidad, porque se interna más, porque pasan a terapia intensiva y lamentablemente y desafortunadamente fallecen, yo creo que esos son ese grupo de individuos, de compatriotas nuestros, es el que hay que proteger y resguardarlo y mantenerlos en cuarentena. Doctor, independientemente de si son de capital o si son de Santa Fe. Hay que mirarlo eso con un mecanismo de mucho cuidado y ser muy cautos. Doctor, permítame preguntarle sobre la Universidad de Harvard, que habla de esta situación de no tener vacuna. El aislamiento social deberá llegar hasta 2022, es decir, 2 años más. ¿Qué hay de cierto con esta investigación que salió en la revista Science? Sí. Bueno, que haya salido en Science no implica que sea perfecto, ¿no? Esto es un estudio de proyección. Yo lo leí bastante el artículo porque es un artículo que agrega muchos ingredientes en esto y hace distintos escenarios y proyecciones. Entonces, un escenario que hace es que el virus no pueda ser controlado, teníamos que disminuya y haga una segunda ola. Esto lo plantea para algunas ciudades, para algunos países. Lo segundo es que se transforme, que adquiera estacionalidad como el virus de la gripe. Y en ese caso, digamos, el distanciamiento social, que en el fondo uno también tendría que hacerlo con el virus de la gripe y quizás con otros virus respiratorios, el distanciamiento social se instale ya como una moda, como una costumbre. Una costumbre. Exactamente, ¿no? Y lo otro que plantea este estudio es que no se sabe cuánto tiempo están los anticuerpos circulando, que son los elementos protectores de los individuos que tuvieron el virus. Dice que como no se sabe, puede haber una segunda ola. Pero hay que decirle al autor que hoy lo que se sabe de este virus es que tiene 5 meses los anticuerpos con niveles protectores, porque hace 5 veces que estudiamos este virus. Claro. Si lo comparamos con el hermano, el famoso SARS tuvo más porque la gente tuvo anticuerpos y siguen durando y son protectores. Así que hay un escenario que hay que ver si son reconocidos, ¿no? O si se cumplen en la práctica. Sí. Doctor, aprovecho que usted integra la mesa de asesores del presidente Fernández y quería repasar con usted unas imágenes que llamaron muchísimo la atención. Son métodos que se están utilizando en Tucumán, en Mendoza y en Salta. A motociclistas, automovilistas e incluso peatones los hacen pasar por una especie de cabina donde los rocían con un desinfectante llamado amonio cuaternero. ¿Qué nos puede decir usted de esto? ¿Cómo ve esta medida? Seguramente tenemos ahí en imágenes para que lo vea también. Amonio cuaternario es el nombre técnico. Cuaternario. Sí, está bien. Es un detergente catiónico que puede tener una actividad porque este virus tiene capas de una capa lipídica y el amonio cuaternario, diríamos, elimina la capa lipídica. Ustedes a veces usan amonio cuaternario en la casa para desengrasar. Pero más allá de esto, hay un tema que es interesante. Si el virus está en la nasofaringe y en la garganta, ¿cómo hacemos para que el amonio cuaternario penetre por las fosas nasales si yo lo que hago es pasarlo por la parte superficial y la piel es impermeable? Ahí lo estamos viendo en pantalla, mire.
pasan Sí, sí. con la moto por la cabina. Qué impresionante verlo, ¿eh? Fíjense eso, uno por uno. Esto repetimos, en Mendoza, Salta, Tucumán. Es decir, usted no sé si Bueno, está tan de acuerdo con esta medida, digamos. No, yo le digo, este es es un para virus la de- ropa y los objetos. Claro, Es para la ropa y para los objetos, para las motos, los autos, la ropa, los cascos, Sí. para eso es. No. ¿Ustedes saben cuánto es el riesgo de adquirirlo por esos mecanismos que habló usted muy bien, Mónica? Bajísimo, bajísimo. Ah, ¿Por qué? bueno, qué Porque bueno. es muy raro que uno se ponga las gomas, ¿no? O pasar la nariz por Claro. encima del Claro. pot. Claro. Digamos, esto me parece que es una... Digamos, me parece que es exagerado, voy a ser honesto, me parece, no valdría la pena extrapolarlo a todo el país como rutina, ¿está bien? Está muy En bien. cambio hay Bueno. otras rutinas que son más importantes, ¿no? Bueno, doctor, gracias por participar en el programa. Siempre nos trae tranquilidad, porque primero porque confiamos mucho en su palabra y en su visión de las cosas y porque además no es alarmista, es justo, es preciso cuando nos da la información. No nos vende una alegría que no está ni tampoco nos alarma. Así que muchas gracias, doctor. No, gracias a usted, Hasta Mónica. la Esto próxima. es una enfermedad que hay que manejarla con mucha cautela, porque es un virus que no es muy impredecible cómo funciona. Pero la cuarentena es una de las cosas que la OMS recomienda hacerla precozmente. Así que la gente que sale a la calle, salvo que sea súper imprescindible, por favor, vuelvan a sus casas y tengan un poco de paciencia. Gracias, Mónica, por llamar, ¿eh? Gracias, gracias. Bueno, hay mucha gente ansiosa también por saber cuándo empiezan las clases y la verdad que no parece haber una respuesta precisa, aunque algunos ya hablan que hasta agosto no va a haber novedades, Pampa. Claro, no hay certeza. Sí se maneja una posible alternativa, que sería, según si las cosas funcionaran de manera correcta, después de las vacaciones de invierno. Es decir, agosto como fecha tentativa. Lo dijo el ministro Trota, algo parecido a lo que viene diciendo Alberto Fernández con respecto a la economía. Dijo Trota, el saber se recupera, una vida no. Obviamente con lo que respecta una aula llena de 20, 30 chicos, los colegios, las universidades, focos de contagio obviamente que esparcirían el virus por todos lados. Pero la fecha tentativa, atención, podría ser en agosto. Perdón, Pampa, te sumo una cosita muy chiquitita Bueno. con respecto a eso, que es por qué es que tarda tanto las clases en volver. Porque ya saben desde el Ministerio de Salud y de Educación que cuando los chicos vuelvan a las clases no va a haber distanciamiento social. Es imposible que los chicos adentro del aula, por una cuestión de espacio de las escuelas, se distancien socialmente, entonces van a estar todos juntos, por eso es que se tarda tanto, y además tampoco es posible hacerlo por horarios o por turnos, que unos chicos entren antes o después, por una cuestión de disponibilidad de los profesores también. Ahí permitime que está al doctor Montes de Oca, yo le pregunté algo que yo ya escuché, pero para reforzarlo como idea. Tanto los chicos como los adolescentes, como los jóvenes, como los adultos mayores, tienen la misma chance estadística de contagiarse. Claro. No es que los adultos mayores se contagian más o están más en riesgo de contagiarse, están más en riesgo de enfermar gravemente y eventualmente morir. Pero todos pueden contagiarse y un chiquito puede llevar el virus a casa. ¿Es correcto esto, doctor? Sí, todos nos podemos contagiar del coronavirus. Ahora, con respecto a los chicos más chiquitos de 0 a 9 años, ese grupo es el 1% de todos los contagiados, por lo cual no son los que más se contagian. Pero es muy importante que las clases, indudablemente, son lugares cerrados, donde tenemos niños que son los que más queremos, donde no podemos hacer que no se agarren, se toquen, se estén en contacto. Por lo cual yo creo que en este escenario, donde no llegamos ni siquiera a un punto intermedio de saber cómo va a desenvolverse esto, empezar a hablar de cuándo la abro me parece totalmente prematuro. Creo que día por día. Y lo último que nos interesa, es mi opinión desde la salud pública, es abrir las escuelas en estas circunstancias. Por lo cual eso creo que hay que dejarlo para más adelante.
Analizan la cuarentena por distintas zonas, sectorizadas, por distritos en la provincia de Buenos Aires. No estamos escuchando el conurbano. Martín, Claro. ¿qué distritos están pensando en eso? Bueno, como vos decís, Mónica, no el conurbano, sino el interior de la provincia de Buenos Aires. El gobierno bonaerense, con Axel Kicillof a la cabeza, se reunió con diferentes infectólogos y distintos epidemiólogos, porque claro, los intendentes le llevan propuestas al gobernador, el gobernador las recibe y lo consulta con los especialistas. ¿Qué son esas propuestas? Bueno, que en algunos municipios muy puntuales, en los cuales la diseminación del virus es muy poquita, se puede empezar a abrir solo en esos sectores. ¿Qué recomendaron los especialistas? Bueno, está la posibilidad, se puede llegar a hacer eso, dicen, pero siempre y cuando se sigan ciertos protocolos y además esos protocolos estén estrictamente vigilados. Que cada municipio, por cada actividad económica, lleve un protocolo de sanidad. Cuando hablamos de protocolo de sanidad es que haya distanciamiento de tanta cantidad de metros dentro de los comercios, la cola afuera de los locales, etcétera. Bueno, que esos protocolos estén bien claros y sobre todo que se supervisen. Todavía no está oficial, por supuesto, se está analizando y puede ser una de las posibilidades a partir del 27 de abril cuando termine esta fase de la cuarentena obligatoria. Bueno. Hay mucha gente que está ansiosa por salir a trabajar, obviamente, entre ellos los paseadores de perros que piden ser exceptuados. Sí, son pedidos que llaman la atención, sin dudas, Mónica. Hablábamos días atrás de la Cámara de Comercio, que quieren que se abran los shoppings. Bueno, ahora los paseadores de perros dicen que quieren salir a trabajar. Primero marcan que van a poder, según ellos, colaborar con el aislamiento, porque ¿qué sostienen desde el sindicato? Yo personalmente no sabía que tenían un sindicato, es el Sindicato de Trabajadores Caninos. Ellos sostienen que por cada paseador de perro se simplifica la cantidad de gente en la calle. ¿Qué quiere decir esto? Que un paseador de perro pasea 10 perros, por ejemplo, y entonces no salen 10 personas a la calle. Pidieron que sean exceptuados. Ahora, la verdad que uno imagina que no va a ser aceptado el pedido. Mónica, sí. Decime. No, lo que pasa es que yo pienso, el que tiene un perro y Sí. tiene un paseador que había contratado hasta aquí, se va a perder la posibilidad De de salir a dar salir, una vuelta claro, con su imagínate. perro, una cosa que está permitida. Acá Claro. entran en tensión dos intereses contrapuestos. Imagínate. Yo estoy pensando... En casa claro, las familias, Mónica, salvo se deben pelear por decir, yo paseo el perro, no, voy yo, no, me toca a mí. Entre ellos dicen, déjame obvio. salir a mí. Imagínate. Pero bueno, este es uno más de todos los pedidos que tiene el presidente en su escritorio. Ahí una pregunta muy común Bueno, es ¿qué lo que hago es- cuando vuelvo con el perro? Con que le lave las patas con agua y jabón es suficiente. Porque todos están desesperados que el perro Ay. le lleve el virus a la casa. Así que tranquilo que con lavarle las patas con Ahora- agua y jabón está todo bien. Ahora hay que entrar, sacarse los zapatos, pasar la bandina a la suela del zapato, sacarse todas las cosas que uno lleva, la mochila y qué sé yo, desinfectar, y lavar el perro. Nos está enseñando a ser disciplinados Bueno. el coronavirus, sí. Bueno, call center del ANSES, la gente que atiende el call center son los nuevos exceptuados. ¿Cómo es esto, Pampa? ¿No pueden hacer home office los Sí, del call? apareció en el boletín oficial. ¿Por qué? Porque, claro, la cantidad de llamados, de inscripciones y de consultas por la IFE fue monumental. Recordá que le dieron a cerca de 8 millones la posibilidad de tener este subsidio de 10.000 pesos. Quedaron casi 6 millones afuera. Esos 6 millones que quedaron afuera van a estar en el IFE número 2. Pero claro, las consultas están y ellos necesitan zanjar las consultas, las preguntas que tienen con alguien del otro lado que les diga qué trámite hacer, qué presentar, qué no. Entonces, Banoli dispuso, en realidad lo dispuso el gobierno mediante la aparición en el boletín oficial, que el call center del ANSES sea declarado servicio esencial indispensable. Por eso, a partir de hoy, si tenés alguna duda, no solo con el IFE, sino con día y fecha de pago, con lugar de pago y sobre todo con trámites que tienen que ver con las jubilaciones, podrás llamar al call center que va a estar activado las 24 horas. El doctor Esteban Lipchitz es médico especialista en evaluaciones sanitarias y está dando a conocer algunos datos que tienen que ver obviamente con evaluaciones estadísticas. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Hola, Mónica, ¿qué tal? Gracias por el contacto. ¿Qué tal? Bueno, gracias. Lo estamos escuchando muy bien, afortunadamente. Usted habló de una cantidad potencial
de muertes por coronavirus si no hubiéramos hecho esta cuarentena. Habló creo que de un número próximo a los 87.000 argentinos muertos a mediados de mayo, ¿es correcto? Sí, a ver, el tema surge así. Cuando uno intenta ver cuál pudo haber sido el impacto de una medida o de diferentes medidas para reducir las consecuencias no deseadas de esta enfermedad, una de las maneras es analizar cómo va la tasa, cuántos días se requieren para que se duplique la cantidad de fallecidos en un determinado país. Antes de que Argentina hubiera implementado la cuarentena, se necesitaban entre 2 a 4 días para duplicar ese número de fallecidos, y cuando eso lo extrapolamos a mediados de mayo, salvo que hubiera habido alguna medida que cambiara el curso, obviamente todo es simulación de predicción de qué pudo haber pasado, esa tasa nos llevaba a mediados de mayo con un número cercano a los 87.000 fallecidos, que obviamente es un número que a priori cuesta hasta decirlo. Ahora, cuando uno mira qué pasó con la evolución de la mortalidad, ya una semana después de la implementación de la cuarentena, ese periodo que se necesitaba para duplicar el número de fallecidos pasó de entre 2 a 4 días a 6 días, e incluso ahora estamos con 7 días para duplicar ese número, con lo cual ya, al menos desde la estimación inicial, que eran 87.000, incluso con 6 días ya habíamos bajado a entre 4.500 y 5.000 fallecidos. Hoy estamos en una perspectiva que nos llevaría, salvo que obviamente algo se vuelva a modificar, a unos 2.500 fallecidos por COVID al 15 de mayo. A ver, si entendimos bien, si nosotros siguiéramos respetando como lo hicimos hasta ahora la cuarentena y el comportamiento viral fuera el que está haciendo ahora, que no se duplica, no va exponencialmente creciendo, llegaríamos a, en la mitad de mayo, como un escenario optimista, perdónenme esto, pongo optimista entre comillas, porque la verdad un solo muerto ya no es optimista, de 2.500 personas que podrían perder la vida siempre y cuando nos portáramos muy, muy, muy bien. Ahora, estos números obviamente son estadísticos. Hay otro dato que sería interesante ver, que es la capacidad del contagio. Creo que es el R0 o RO, que es la cantidad de contagios que puede hacer. Eso ha cambiado también, ¿no? En la Argentina, ¿ha bajado la cantidad de contagios por contagiado? Claro, en realidad parte de lo que uno intenta cuando pone medidas de aislamiento importantes, como resultó la cuarentena, es reducir ese R0, que es cuántas personas que están infectadas tienen capacidad a su vez de infectar a otros tantos. En general, el número habitual promedio del COVID-19 está aproximadamente en las series reportadas en 2,5, es decir, se infectan 2,5 personas por cada persona infectada, pero con el devenir de la cuarentena y el aplanamiento de la curva, este número se estima que hoy ya está por debajo del 1,5, y obviamente el objetivo sería bajarlo por debajo de 1, que sería el momento en el que uno diría claramente las chances de infectar a más gente la misma persona es notablemente inferior a un valor aceptable. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su participación en el programa. Son números que por un lado asustan y que por otro lado, cuando lo escuchamos, tranquiliza la perspectiva, ¿no?, que estamos teniendo. Es raro lo que pasa con la información, como que en un mismo paquete de información tenemos lo que nos alarma y lo que nos tranquiliza al mismo tiempo. Gracias, doctor Lichidi. En cualquier caso, lo que hay que sostener es la cuarentena y el distanciamiento social. Esto lo están diciendo todos. El distanciamiento. Todos los médicos. Exactamente. Así es. Aun cuando eventualmente se libere la cuarentena parcialmente, tenemos que mantener más que nunca el distanciamiento social. Gracias, doctor. Bueno, mantener la cuarentena un poquito flexibilizada es lo que muchos sectores están pidiendo, porque la verdad que el estado de la economía es extremadamente frágil, y hoy todos los recursos para abastecer a los sectores más vulnerables económicamente salen de la emisión, con todo lo que eso significa. Tarde o temprano la emisión de dinero va a significar inflación y se va a ir a los productos más básicos, como siempre, en primer lugar. ¿Podrían extender la ayuda a los monotributistas de la categoría C y D? Hasta ahora fue para la A y la B.
¿Cómo sería esto, Martín? Bueno, recién lo contaba Pampa, 8 millones de personas que reciben este bono que da el ANSES de 10.000 pesos. Las categorías A y B son lo que podían recibirlo hasta ahora, junto a otra también cantidad de personas, que son las categorías más bajas. Bueno, el gobierno está pensando también ayudar a las categorías del monotributo C y D, que son un poquito más altas y también incluyen, por ejemplo, aquellas personas que tienen comercios, a veces sin empleados, a veces con empleados, pero se está pensando también en asistir a esas personas que tienen un trabajo, que tienen su propio comercio en muchos de los casos y se les complica también llegar a fin de mes porque obviamente por la cuarentena lo tienen cerrado. También es importante decir que a partir de mayo el gobierno va a empezar, el Estado en realidad va a empezar a asistir a aquellas empresas que tienen que pagar los sueldos y va a empezar a pagar alguna parte de esos sueldos. Por ejemplo, cuando las empresas tienen 25 empleados o menos, el Estado va a pagar un determinado porcentaje de ese sueldo y así sucesivamente con la cantidad de empleados. Algunas ayudas chiquitas, pero que van dando una contribución para todas aquellas personas que dan empleo en Argentina o que tienen algún tipo de comercio, que son los monotributistas C y D. Bueno, ahí está la preocupación de mucha gente, porque esto un mes puede servir, 2 meses, Claro. 3 meses. ¿Cuánto tiempo resiste la economía el paso de la cuarentena o sostener la cuarentena? 41 detenidos en una fiesta. Créase o no, hay quien tiene espíritu de fiesta, la organiza, la arma, terminaron detenidos. Nacho. Sí, la verdad que estas historias son las que uno no entiende realmente, Mónica. ¿Qué es lo que piensa esta gente? En este caso, 41 personas en San Luis se juntaron en una casa. La fiesta la lanzaron por redes sociales una mujer y su hija, lo fueron convocando. Y resulta que los vecinos, claro, empezaron a ver muchísima gente que llegaba a una casa y no lo escondían, esta gente no lo escondía porque se escuchaba música a todo volumen. Llamaron al 911, hicieron esta denuncia anónima, llegó el operativo de esa casa y detuvieron, como decías, a 41 personas por haber, ¿cómo se dice? Por haber simplemente haber evadido la cuarentena o, ¿cómo decirlo? Por haber, como a veces dice acá Montes de Oca, por haber cometido un acto quizás mucho más peligroso. Pero ¿sabes cómo terminó esta historia, Mónica? Con todos estos 41 individuos en libertad. Lo charlábamos con Martín, lo charlábamos Mónica con Pampa. Se mandan el moco, pero después, lamentablemente, porque estamos en esta pandemia mundial, no tienen dónde dejarlos, quedan con una pequeña multa, libres, simplemente libres. Bueno, con una cantidad de chicos alcoholizados, vamos a decirlo, porque no es que más de la mitad menores en de la edad. fiesta estaban bailando una chacarera, ¿no? Estaban alcoholizados con cantidades de alcohol en sangre increíbles. Bueno, otro tema gravísimo en la cuarentena, del que hemos tenido poca posibilidad de hablar, pero que siempre está latente en nuestra preocupación, es el que tiene que ver con la violencia de género. Se sabe que encerradas o durmiendo con el enemigo, las mujeres están muchísimo más expuestas a la violencia. Camila Taroco, la estaban buscando desde hacía todo un tiempo, apareció muerta y su expareja está detenido. ¿Qué detalles hay de este caso, chicos? Camila tenía 26 años. La última vez que se la había visto con vida, Mónica, fue el 3 de abril. Hace 11 días, porque el cuerpo de esta joven apareció enterrado ayer por la noche en Moreno, muy cerca de donde se la había visto por última vez con vida. ¿Con quién se la había visto con vida? Había tenido una cena entre una amiga de ella y su expareja de apellido González, Ariel González. Un dato no menor, Ariel González tenía una domiciliaria, le habían morigerado la pena por otra causa de violencia de género con otra mujer. Es decir, ya acá tenemos un juez responsable que dejó en libertad sin siquiera ponerle una consigna ni una tobillera electrónica a una persona violenta. Camila desapareció el 3 de abril. Al hombre lo detuvieron a los pocos días y también a la actual pareja de Camila. Los indagaron. La actual pareja quedó en libertad, pero a Ariel González había algún dato que a la fiscal no le terminaba de cerrar. Y la fiscal tuvo un ojo crítico, un ojo que le permitió ver que algo en el discurso de ese hombre andaba mal, que algo no cerraba. Por eso pidió al juez que lo mantuviera en prisión. El llamado que termina dando con la noticia que nadie quería escuchar
llegó ayer a una comisaría, la octava de Moreno. Una persona que no se dio a conocer dijo, este hombre, Ariel González, después de asesinarla, es decir, la misma, prácticamente el mismo horario que se empezó a buscar a Camila, nos dijo que la había matado. Se cree que es un familiar el que rompió este cerco de silencio y terminó confesando que este hombre era el asesino. Otra vez, Mónica, los jueces que dejan en libertad a las personas que tendrían que estar presas, que cuando lo mandan a la casa no le ponen tobillera electrónica. Digo, en algún momento los jueces también van a tener que empezar a responder, porque si no es todo gratis en este país. Porque ya lo vimos en el caso de Micaela García, lo vimos en infinidad de casos donde los jueces liberan, inclusive con informes en contra de los detenidos, donde dicen no los libere, no los mande a la casa porque esta persona es peligrosa. Bueno, los liberan igual y así pasa. Pero bueno, con respecto solamente Martín. Sí, Mónica, adelante. Sí. No, por favor, dale. No, tiene que ver con esto. Es un momento donde hemos escuchado que Casación ha recomendado a los jueces otorgar la prisión domiciliaria a propósito del coronavirus. Esto pasó ayer o antes de ayer a todos aquellos que lo requieran por razones de comorbilidad o porque están en zona de riesgo. La realidad es que ahí los jueces, que van a tener un margen de discrecionalidad, tienen que estar muy atentos con los casos que a lo mejor no cometieron un homicidio o un femicidio antes, pero lo intentaron. Bueno, lo intentaron. Bueno, el pedido atención puntual, con los riesgosos. Claro, el pedido puntual de los defensores es cuando están detenidos y el delito no fue violento y la pena es menor a 5 años, por ejemplo, bueno, en las cárceles bonaerenses los tienen que mandar a la casa. Ahora, ¿qué pasa? Sale el procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Contegrán, y dice, bueno, no tenemos las garantías de que estas personas no se puedan escapar. Bueno, ahí entonces ya tenemos un problema, porque no estamos hablando de 10, 15, 20, 100, 200 personas. Estamos hablando de casi 1.500 presos en la provincia de Buenos Aires que salen directamente de las cárceles y se van a su casa. Si el Estado no puede controlar que esas personas después no salgan del arresto domiciliario, bueno, si no lo puede controlar, ahí hay un problema. Hay un problema grande. Hace 2 semanas dejaron en libertad la justicia federal a un violador que tenía condena, y en el fallo una de las juezas que firma a favor dice que ellos no pueden confirmar que este hombre no vuelva a hacer lo mismo que había hecho, pero que lo tenían que dejar en libertad. Increíble. Es tremendo. Bueno, ahí estamos, atención con las liberaciones, con las tobilleras que no se pueden controlar, porque la verdad que no solo hay que poner la tobillera, sino que hay que controlarla. Y atención, no vaya a ser que vos zafes del coronavirus y te termine matando un loco suelto con el que a lo mejor alguna vez viviste, quisiste tener una familia y tener hijos. Atención con esto, atención señores jueces, que las mujeres seguimos estando súper vulnerables y no solamente al coronavirus. Hablando de mujeres vulnerables, se reportó el caso de una mujer que estuvo 3 semanas cumpliendo a rajatabla la cuarentena y se enfermó. Entonces empezó toda una sospecha acerca de si podía haber contraído el virus por contacto con objetos que le trajeron por delivery, por cosas que compró en el supermercado. Este es el análisis. Está Martín Piña, que es ingeniero en alimentos. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo está? Lo vemos rodeado de objetos. ¿Qué tal, Mónica? Probablemente nos ayuda a comprender. ¿Qué tal? Se habló mucho de dónde el virus puede quedar o partículas adheridas en objetos de uso cotidiano, en superficies lisas. ¿Qué se puede hacer con esto? Porque uno tiene que seguir comprando alimentos, comprando elementos de limpieza. Sí, en este caso la nota dice que el virus quedó en las bolsitas plásticas, ¿no? De las compras que podemos hacer en un supermercado. Básicamente el virus puede estar presente en cualquier superficie que tome contacto con nuestras manos. Es decir, nuestras manos son transmisoras del coronavirus y cualquier objeto que tome contacto con nuestras manos, hay probabilidades de estar depositado ahí el virus. O sea que puede ocurrir que alguien hace un pedido, viene el pedido de delivery, algo que mandan de un supermercado en una bolsa, y que en la bolsa misma que contiene los productos ya quede adherido virus. Exacto. A ver, ¿qué protocolo podemos emplear? Bueno, acá hay 2 cuestiones. La primera es si nosotros ingresamos de la calle, si nosotros salimos a hacer las compras,
Lo recomendable es tratar de tener, fíjate, yo acá tengo una bandeja, ¿sí? Si tiene el ingreso de nuestros hogares, alguna caja, algún cesto, ¿sí? Donde básicamente antes de ingresar vamos a dejar depositados ahí todos los objetos que hayan tomado contacto con nuestras manos, ¿sí? Las llaves, el celular, la billetera, todo aquello que haya salido a la calle, estamos tocados con nuestras manos, tendríamos que dejarlo depositado en una cesta al ingreso de nuestros hogares. Nos sacamos el calzado, lo dejamos en un costadito, no entramos caminando con el calzado y lo primero de todo que hacemos es lavar las manos, ¿sí? Un lavado frecuente de manos es el mejor hábito para justamente inactivar este virus. Una vez que nos lavamos las manos, empezamos a desinfectar con alcohol R70, yo voy a tener un rociador con spray, alcohol R70, todos esos objetos que dejamos depositados en esta canasta, ¿sí? Podemos utilizar, por ejemplo, un paño descartable para humedecer este paño descartable o rollo de cocina e ir limpiando cada uno de esos objetos que traemos de la calle y han tomado contacto con nuestras manos. Bueno, le hago una pregunta ahí, pare un poquito. Le hago una pregunta. Supongamos que no tengo alcohol al 70. ¿Puedo diluir una cantidad razonable, las que nos han dado, de una tacita sobre 1 litro de agua de lavandina y con un trapo húmedo en esa lavandina limpiar los objetos? ¿Es lo mismo? Sí, ojo con la lavandina, porque la lavandina tiene que estar fresca. La lavandina hay que prepararla en el día, si puede ser en el momento de uso, porque la lavandina se ve afectada por la luz, ¿sí? Por estos envases son opacos, por la temperatura y por el tiempo de exposición. Entonces la lavandina la tenemos que preparar en el momento, o lo hacemos preparar lo que vamos a utilizar en el día. Si la vamos a conservar, no la conservemos en estos envases. Si tenemos este tipo de rociadores, pongámosle un papel de aluminio para que justamente la luz no afecte la lavandina, ¿de acuerdo? Pero sí es lo mismo. En el día, tiene que usarse en el día. Pierde su potencia de destruir el virus si la dejamos más de 24 horas preparada. Bueno, sigamos adelante. ¿Qué pasa con el resto de los objetos? Bien, yo acá tengo una bolsa. Si yo, por ejemplo, vengo de hacer las compras y traigo en esta bolsita todos los alimentos. Acá tengo, por ejemplo, latas de tomates, ¿sí? Botellas plásticas, frutas, lo que fuera. En caso de ingresar, yo ir a hacer la compra, lo que tenemos que hacer es esta bolsita plástica, destratarla y tratar de manipularla lo menos posible. ¿Por qué? Porque esta bolsita plástica tomó contacto con las manos de varias personas. Entonces acá tenemos el riesgo de tener el coronavirus. Estas bolsitas plásticas, todo lo que es empaque, ¿sí? Hay que descartarlo de inmediato y no manipularlo. Tenemos que separar uno a uno los alimentos, por ejemplo, latas, botellas, y lo que fuera, y rociar cada uno de los envases con alcohol al 70 o lavandina. Y lo importante es dejarlo actuar entre 1 y 2 minutos para que esto tome contacto con el coronavirus y lo inactive. Entonces, lo importante siempre es sacar los productos dentro de la bolsa, descartar esas bolsas plásticas e ir desinfectando uno por uno todos los objetos que están dentro de las bolsas de las compras. Bueno, muy útil saber todo esto, Martín. Muchas gracias. Muchas gracias, porque a veces nos tomamos un poco a la ligera esta historia de pedir alimentos y ingresarlos a la casa. Gracias por todas estas instrucciones, nos vienen muy bien. ¿Sí? Recuerden entonces, todo lo que entra a la casa tiene que ser desinfectado, con alcohol o con lavandina, de acuerdo a estas instrucciones. Lo vamos a ir recordando, para que no nos olvidemos, pues si no relajamos. La pausa. Los shoppings, ¿qué está pasando con los shoppings? 1000 pequeñas y medianas empresas están en el interior de los shoppings viendo cómo sobreviven, 100.000 puestos de trabajo. Por eso es que hay también un reclamo muy fuerte de ese sector para abrir los shoppings. Una cosa bastante difícil. Está en línea ahora con nosotros Mario Nirenberg, que es gerente de la Cámara Argentina de Shoppings. ¿Qué están pidiendo ustedes, Mario? Buenas tardes. Buenas tardes, Mónica. En principio, cuando no se había dispuesto todavía las medidas que se dispusieron con posterioridad para contener los efectos del coronavirus, los shoppings permanecían abiertos parcialmente, con muy poco público, y en ese instante nosotros propusimos un protocolo para adoptar medidas de seguridad y salubridad.
Con posterioridad, cuando desde el comité de crisis se nos indicó que no era posible sostener la actividad de los shoppings, acatamos la instrucción que se nos dio y cerramos los shoppings de todo el país. Hola, hola. Bueno, pero la realidad es que, sí, lo estamos escuchando. El hecho es que los shoppings están cerrados y hay muy pocas perspectivas de que se abran, porque si se abre el shopping hay que abrirle a la gente para que pueda salir a comprar, o sea, levantar la cuarentena. ¿Qué es lo que están pidiendo como Cámara? Así es. Nosotros como Cámara le hicimos llegar al ministro Culfas un pedido de audiencia para unas medidas especiales que estamos requiriendo para atender el pago de las expensas. No para los shoppings ni para las empresas de shopping, sino para las más de 1000 empresas que conforman nuestra actividad y que hoy están virtualmente cerradas. Así que esas empresas que tienen más de 100.000 personas, 100.000 empleos que sostener, son las que requieren un auxilio y ese auxilio es el que le estamos pidiendo al gobierno nacional. ¿Están las empresas pagando los sueldos de los empleados? Este es otro tema, porque el costo no es solo el alquiler y la expensa. ¿Están pagando los sueldos? ¿Cuántos son los empleados de shoppings que hoy están en su casa, que no tienen posibilidad de home office porque están dedicados a la venta minorista así por contacto? ¿Cuántos son los puestos de empleo que están en riesgo? Y de eso se trata, justamente estamos hablando de 100.000 empleos en riesgo en la actividad. ¿Por qué 100.000 empleos? Son los empleados de los locatarios, los empleados de los shopping, los empleados de seguridad, los empleados de maestranza. Esto es más de 100.000 empleos en todo el país. Por eso nosotros lo que pedíamos es un crédito a 12 meses, pagadero a partir del momento en que la actividad se normalice a tasa cero, para diferir el cobro de expensas, no de alquileres. Quiero remarcar esto porque los shopping no están cobrando los alquileres a los inquilinos, sino que se trata exclusivamente del servicio que administran los shopping por cuenta de los inquilinos, que son las expensas justamente. O sea, el cargo principal que tendrían los que tienen sus comercios en shoppings es pagar las expensas. El alquiler está por el momento postergado o se ha suspendido el pago de alquileres, el cobro de alquileres. ¿Se están pagando los sueldos a los empleados? ¿Se están sosteniendo esas fuentes de trabajo? Se están pagando los sueldos en forma regular porque se pagaron los primeros días de abril. Recuerde que tuvimos muy poquito, pero unos días abiertos los shoppings durante marzo. Lo que sí, prevemos que durante el mes de abril, cuando finalice el mes de abril y tengan que pagarse los salarios, va a haber un problema muy serio. Bueno, gracias. Está planteado el requerimiento, ¿no? El pedido, como tantos otros sectores de la economía. Gracias, Nirenberg. La verdad Mónica. Es que hay muchos sectores. Sí. No, te estaba agradeciendo. Hasta la próxima, gracias. Hasta la próxima. Son muchos los sectores de la economía, los trabajadores que están queriendo volver a trabajar. No hay recursos. Uno puede bancar un mes y medio, 2 meses. La perspectiva de 3 meses, como sería si llegamos a junio parados, la verdad que es aterradora y va a encontrar a muchas pequeñas empresas, emprendimientos, pymes, con serias dificultades para reabrir. Esta es la verdad. Ahora, Diego Montes de Oca nos asesora en los temas estrictamente médicos y la verdad es que lo que están diciendo los infectólogos y los médicos se contradice con la presión que hay de los distintos sectores de trabajo, Diego. Sí, claro, digamos, es normal que la gente quiera reabrir y generar dinero, pero lo que podemos decir es que de nada sirve el dinero si no tenés la salud. El famoso dicho que no te sirve para nada la plata, el dinero, si vos caés internado con un respirador. Por lo cual nosotros siempre priorizamos la salud. Y cuando vos ves, por ejemplo, lo que la gente a veces no se da cuenta cuando ve las imágenes, sí, Estados Unidos,
la primer potencia del mundo tuvo ayer 2.300 muertos. Entonces, ese es un dato, que cuando vos lo ves, decís, primer potencia del mundo, 2.300 muertos. Inglaterra, 800 muertos. Fíjate que España recién logró bajar a menos de 400 muertos. Entonces vos decís, ¿qué queremos? Diego, ¿tener economía pero llegar a eso? Sí. Diego, estás hablando de la cantidad de personas muertas. ¿Se da también allí este hecho de que en su mayoría son varones, en su mayoría son mayores de 60 a 65 años? ¿Qué posibilidades comparativas hay? Porque hablar de 2.300 muertos es la verdad una enormidad. Y además buena parte de ellos concentrados en dos distritos como son Nueva Jersey y Nueva York, ¿no? Sí, digamos, para que la gente nos escuche y entienda. Acuérdense, embarazadas y niños protegidos. Mortalidad casi 0%. Después, ¿cuándo empieza a aumentar? Entre los 20 y los 50 es poquito, o sea, están también bastante protegidos. Pero a partir de los 50, 2%. Pero fijémonos que hace no mucho murió una persona de 47 años, no sabíamos si tenía alguna enfermedad, por lo cual le puede también tocar excepcionalmente a alguien más joven. Pero a los 60 ya son 4%, a los 70, 8% y después de los 80, 16%. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Si vos tenés ahora 80 y nos estás escuchando y decís, uy, la pucha, me va a agarrar, bueno, tenés 16%. ¿Qué quiere decir eso? Que tenés muchas más probabilidades de que no te mate ese virus. Es un porcentaje importante, pero no es el 100. Es 1,5 de cada 10, digamos. Doctor. Sí, pero también eso, Diego, está en relación con que el sistema sanitario funcione. Porque si vos tenés un pico donde una gran cantidad de adultos mayores van al sistema sanitario y colapsa el sistema, por eso es tan importante cuidar a los mayores, no solo por proteger a los mayores, que son personas con tanto derecho como los más jóvenes, sino también por el hecho de que es la población más frágil, más vulnerable y la que más va a requerir insumos del sistema sanitario y la que la podría poner en colapso si los números aumentan. Porque si aumenta una gran cantidad de gente joven que se enferma y que probablemente pueda cursar sus recuperaciones aisladas en centros de baja complejidad es una cosa. Ahora, si pasa como en Italia con una gran cantidad de adultos, aquí en la ciudad de Buenos Aires la cantidad de adultos mayores en relación a la población en general es muy alta. Probablemente vos tengas los números, tengo entendido que hay 460.000 personas sobre el total de la población de la ciudad autónoma de Buenos Aires que son mayores de 65 años o de 70 años, no sé exactamente. Y de ellos hay 4.900 que están viviendo en zonas muy vulnerables económicamente, razón por la cual se suma la vulnerabilidad física, la vulnerabilidad económica, y es a ellos donde apunta sobre todo el Estado de la ciudad para sacarlos de sus viviendas más bien precarias, más bien hacinadas, y llevarlos a algunos centros de máxima protección. Ahora, Diego, ¿cómo se protege al resto de los adultos mayores? Los que viven en su casa, que a lo mejor viven con su familia, que tienen quien los asista, pero que son vulnerables al ingreso del virus a la casa. Claro. Bueno, ¿cómo se protege este sector? El dato son 500.000, casi medio millón de mayores de 65 que viven acá en la capital. Entonces, esa es nuestra mayor preocupación, porque que se contagie un chico de 20 años la va a pasar como una gripe suave. Ahora, ese puede contagiar al abuelo. Entonces, tenemos que concentrarnos con esa gente. Y con los mayores de 65 tienen que saber que la cuarentena va a seguir muchísimos meses más porque van a ser los últimos liberados, por lo cual les queda un largo tiempo. Y ahí es clave que los convivientes que viven con esos adultos mayores, el nieto que vive con el abuelo o el hijo que sale a trabajar, extreme las medidas de higiene. Claro. Que si puede duerma en otra habitación si tiene y que tenga el menor contacto posible. Y como vos bien decías hoy, Mónica, a partir de ahora el virus circula cada vez más. Entonces la probabilidad de contagio de las personas que salen a trabajar es cada vez mayor. Hasta ahora está controlado. Pero viene el invierno, viene el frío, se empiezan a multiplicar más los virus, por eso somos tan cautos, sí. Ahora, Diego, aquel viernes cuando teníamos y veíamos las colas de los jubilados en el banco, nos preocupamos muchísimo todos, y después, bueno, por las cosas que pasan acá en Argentina se va como olvidando, pero no hay que olvidarse de que eso sucedió y fue muy grave. Podemos decir que
ahora que pasaron los días, ¿zafamos de que haya sido una bomba bacteriológica o todavía no vimos las consecuencias de aquel viernes? Yo creo que todavía no se ven las consecuencias. ¿Por qué? Porque se pueden ver más adelante. Por el periodo de contagio, ¿esto hace cuánto pasó? Una semana y media. Va a ser Exacto, 2 semanas. 2 semanas. El periodo de contagio puede ser 2 semanas. Empezás con síntomas 5 días. Y los graves generalmente después pueden complicarse, entrar a terapia intensiva y estar como un mes. Por lo cual todavía no creo que hayamos zafado de eso. Ojalá sea lo menor posible. Pero ahora, sí. Gente, yo quiero decir algo acá, y acá me agarro de lo que dijo, de la figura que utilizó la presidenta del Fondo Monetario, la directora del Fondo Monetario Internacional, porque hay comorbilidades que no son del ámbito de lo sanitario, sino que vienen del sistema, de la política, del sistema que nos hemos dado. Es una vergüenza que al día de hoy buena parte de la población de adultos mayores no esté entrenada para utilizar sus tarjetas de débito, que los cajeros no funcionen como corresponde, que no todos tengan su cuenta bancaria, que no fluya la vida digital. Sí. Esto no es problema del virus, esto es problema de nosotros que nos hemos recontradormido o que por prejuicios de diverso tipo hemos sido refractarios a la utilización de los pagos electrónicos, de las cuentas bancarias online, que los adultos mayores pueden ser entrenados para el uso de estas herramientas porque no es complicado, es sencillo. El tema es que tiene que estar metido en la cabeza de nuestras dirigencias que hay que avanzar hacia esa vida digital, cosa que hasta acá no ha ocurrido. La verdad es que no ha ocurrido, o ha ocurrido muy lentamente. Y a veces no ocurre, Mónica, porque no quieren. Cada vez que se habló de digitalizar el sistema financiero, ponen trabas, saben que van a ganar quizás algunos sectores un poquito menos. Y lo que decías, estoy de acuerdo con vos. A ver, nos espantamos todos ahora cuando vimos la cola de jubilados, pero pasa todos los años, todos los inviernos, no nos deja mentir el doctor, que también es muy peligroso. Los vemos en invierno cuando no hay pandemia también. O sea, haciendo las colas en las calles a temperaturas antes de las 9 de la mañana es realmente... Hay que acabar con ¿Sabés qué pasa? La gente cuanto menos información tiene es más rehén del poder de turno. Ahora, es más rehén. ¿Entendés? Y al poder de turno le conviene tener de rehenes a la gente con desinformación. Pero además también hay como un miedo a la bancarización porque la gente le tiene miedo al blanco, a laburar en blanco. Hay mucha gente que vive en negro. Por eso no se bancariza, porque quiere el cash, paga el cash para pagar menos impuestos, para zafar de esto, del otro, que también tiene una lógica, porque sabe que donde dejó registro de que compró o vendió, hay un impuesto que viene atrás y se lo come vivo. ¿Entendés? Entonces, todo eso hoy lo estamos pagando con el coronavirus. Y lo están pagando muy especialmente la gente de riesgo. En otra situación que se vieron colas después de aquel viernes tremendo del pago de jubilaciones, fue, tal vez no acá en la Ciudad de Buenos Aires, pero sí en el conurbano, cuando empezaron hace poquitos días a vacunar por la gripe. Y Diego, esto es una pregunta que tiene que ver con el cuidado de los abuelos. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta también que la gripe mata y muchos ancianos en todo el año. También hay que vacunarse. Obviamente, acá el principal virus y bacteria que mata a argentinos, y lo dijimos varias veces, es el virus de la gripe y la bacteria de la neumonía, el neumococo. Eso, 33.504 muertos por año. Por lo cual, vos que nos estás viendo, te insistimos todos los días. Andá a vacunarte contra la gripe y neumonía. En Capital hay 80 puestos con 320 vacunadores. No está habiendo cola, se está manejando muy bien. El PAMI también, por lo cual es fundamental que te vacunes para protegerte. Bueno, está en línea Carlos Rottenberg. Carlos, empresario teatral. Bueno, la verdad que es uno de los sectores de la economía que la está pasando más negra. El primero en levantar y el último en levantar la cuarentena, ¿no, Carlos? Buenas tardes. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica. Buenas tardes. Sí, por supuesto, decimos siempre preocupados y ocupados, ¿no? Preocupados porque estamos todos inmersos en esta responsabilidad ciudadana que tiene que ver con lo sanitario primero. Yo estos días repito muchas veces en algunas entrevistas que estamos todos en el mismo bolillero, que este bolillero
de la pandemia no respeta geografías, pero tampoco respeta estatus sociales, no respeta economías personales, no respeta ninguna diferencia. Y me parece que entonces tener en claro y acompañar las medidas que tienen que ver con los sanitarios se impone. Y por supuesto, como bien apuntás, con el otro ojo, ocupados en mantener el problema que tiene que ver con las pymes, con las empresas, seguramente también las más grandes, porque todas las empresas hacen el aparato productivo, pero fundamentalmente lo hacen a través de su gente, a través de honrar los compromisos, a través de no cortar las cadenas de pago y fundamentalmente los salarios. Por eso somos muchos los que creemos, por lo menos nosotros desde nuestro gremio, cerrado al 100%, sostenemos que nos unimos y a todas las reglamentaciones que desde el Poder Ejecutivo se vayan impartiendo, fundamentalmente porque sabemos que tenemos un invierno largo y que vamos a necesitar ir escuchando cuáles son las propuestas, fundamentalmente, reitero, porque estamos convencidos que vamos a defender a nuestros equipos de trabajo. Ahora, debe ser muy difícil defender los equipos de trabajo, digo, de los teatros, de las producciones, cuando se sabe que han cerrado sus puertas a poco de entrado marzo y que la perspectiva de abrirlo está extendida mucho más allá del levantamiento de la cuarentena. Estamos escuchando a los infectólogos que nos dicen lo último en abrirse va a ser el mundo del espectáculo, del entretenimiento, allí donde la gente se reúne. Sí, por ¿Hay supuesto. alternativas a esa situación? En el mes de marzo, en un audio entre colegas, yo decía que esto se dividía en 3 fases. La fase 1, que es la que estábamos transitando en marzo y seguimos transitando hoy, aunque sea ya 15 de abril, que tiene que ver con la clausura general. La fase 2, que vendrá después, que es la apertura paulatina. Pensemos que nosotros en la apertura paulatina somos cola, y es lógico que lo seamos porque se trata en general de ámbitos cerrados y que congrega mucha gente, pero pensemos que para llegar a abrir lo nuestro primero tiene que abrirse incluso el espacio público, ya antes que los comercios. Hoy en día está incluso el espacio público clausurado. Y después viene la fase 3, que tiene que ver con tomar confianza, aunque se pudiese ir por parte del público en su asistencia. Yo tengo el recuerdo fresco del 2009 con la gripe A y que nos tardó unos 3 meses esa fase 3, que fue volver a retomar la confianza en la gente, además de un problema económico real, porque sobre llovido mojado es esto, ¿no? En un país con una crisis económica que acarreamos, viene a pasar esto que por supuesto deteriora todas las economías hogareñas. Por lo tanto, el panorama, Carlos, por eso, sí. No, yo te tengo que ir despidiendo pues se me termina el programa, así que te doy 30 segundos y nos volveremos a encontrar en las próximas semanas sin duda. Que pase lo más rápido posible y con la menor cantidad de damnificados. Un beso. Bueno, gracias, gracias. Te sabemos como un empresario súper responsable y siempre para adelante. Gracias por haber estado en el programa. Vamos a mantenernos en contacto contigo y aquí hasta que termine. Chicos, adiós. Chao, hasta luego. Mañana.